Hola amigos de BNTV, nos encontramos en la presentación del libro Delirio Vino Tinto. Nos encontramos con uno de los coautores de este libro, Carlos Figueroa, también periodista del diario Líder en Deportes, que nos va a hablar un poco de lo que fue el arduo trabajo que les llevó realizar este libro que recoge bastante lo que es la historia de nuestro fútbol. Carlos. Sí, bueno, en 756 páginas recogemos todo el recorrido del fútbol venezolano desde 1902 hasta nuestros días. Por supuesto, no incluimos ahí la actuación de la Vinotinto en esta primera fecha de la eliminatoria. Pero lo interesante de este libro, Félix, es que desmontamos el mito de que el fútbol se comenzó a jugar en Venezuela a partir de 1876 o de 1864, como lo quisieron hacer ver en un principio, sino que se comienza la actividad balompédica en el país en el polideportivo de la familia Folmer en San Bernardino en el año 1902. Ahí, con la documentación estricta de producto de una investigación de más de un año, demostramos que el mito del Callao, donde no hay ningún respaldo hemerográfico que demuestre que el 16 de julio de 1876, como se viene diciendo en la historia avalada por la Federación Venezolana de Fútbol, empezó el fútbol. No. Esos periódicos que citan ahí no existen. Claro, y además ha sido un trabajo que tuvo la participación de Javier González, de Eliezer Pérez, es decir, ha sido un tridente que se ha enfocado justamente en ir más allá de lo que se dice en la fábula del fútbol venezolano y que buscan descubrir la verdad, descubrir ese génesis del fútbol que, como dice Carlos, entonces nace en San Bernardino. Nace en San Bernardino en 1902, más adelante recogemos, gracias a la minuciosa investigación de Eliezer Pérez, un joven periodista que dio sus primeros pasos en los diarios Últimas Noticias y Líder, cómo fue el desarrollo de los campeonatos, tanto de los inicios de la primera división, antes de la fundación de la federación, no se llamaba federación, sino alto tribunal. Él recoge todos esos campeonatos, después recoge lo que es el fútbol de Colonia, las selecciones, la participación de Venezuela en Copa Libertadores y en todos los eventos internacionales. ¿Y dónde podemos conseguir este libro? Pueden descargarlo de manera gratuita en la biblioteca digital de Banesco a través de la página banesco.com. Aquí tenemos el libro Delirio Vino Tinto, en el cual se cuenta la historia documentada del fútbol en Venezuela desde 1902, cuando se empezó a jugar por San Bernardino, y también se aprovecha para desmentir el mito de que el fútbol llegó a Venezuela por el Callao en 1876. En este libro se va a encontrar la historia del fútbol en Venezuela. Dice Delirio Vino Tinto, pero no es solo vino tinto, es también primera división, segunda división, tercera división, torneos juveniles, fútbol femenino también. Venezuela en lo más destacado en Copa Libertadores, en la Copa Simón Bolívar, Recopa Sudamericana, Copa Merconorte. También tenemos las visitas de varios equipos extranjeros que jugaron en Venezuela en todo el siglo XX, pero que venían principalmente de giras amistosas, torneos invitacionales, y también tenemos escándalos de la Federación Venezolana de Fútbol, lo van a encontrar en este libro, y muchas anécdotas del fútbol venezolano, porque también contamos cómo llegó el fútbol al oriente del país, al centro, al occidente, los torneos regionales que hubo en los años 50, en los años 60, y bueno, y a lo largo de casi 800 páginas ustedes encontrarán, bueno, toda una colección de datos históricos, estadísticos, muchas citas textuales del fútbol venezolano en más de un siglo. Cuéntanos un poco, Eliezer, cómo fue todo ese trabajo previo a poder concretar estas 800 páginas y creo que lo dijeron anteriormente, 14 capítulos de lo que es el fútbol en Venezuela. Los 14 capítulos básicamente es por años, por décadas, y en cuanto a la investigación, bueno, en mi caso, desde 1998 he estado en hemerotecas investigando la historia del fútbol venezolano, y luego de varios años investigando, yo en 2006 había escrito un libro, 80 tragos de vino tinto, y bueno, y ahora que se presentó esta oportunidad con Delirio de Vino Tinto, y parte de mi base de datos, de toda la información que tengo, se compartió aquí en este libro. Háblanos un poco, lo comentabas en la presentación, sobre el fútbol de países. El fútbol de Colonias. colonias. Perfecto. Bueno, el fútbol de colonias tiene
bueno, vamos a explicarlo un poco brevemente, es equipos de españoles, italianos y portugueses radicados en Venezuela, eran Deportivo Italia, Deportivo Español, Deportivo Portugués, Unión Deportiva Canarias, Deportivo Galicia, y había otro poco conocido que era el Danubio Sport Club. Estos equipos tenían el pequeño detalle que contrataban a muchos jugadores extranjeros, principalmente brasileños, y no le daban mucho espacio al futbolista venezolano. Entonces, cuando, por ejemplo, el técnico de la Vinotinto tenía que buscar un delantero, un defensa, un mediocampista, el mercado de futbolista venezolano era muy escaso, entonces así era muy difícil armar una selección. Estos equipos de colonias le dieron vida al fútbol venezolano en esos años 50, 60, 70, cuando emerge el fútbol en los Andes y en los Llanos, con Estudiantes de Mérida y Deportivo San Cristóbal, U Deportivo Táchira, y en los Llanos, Portuguesa Fútbol Club. Estos tres equipos fueron los protagonistas del fútbol venezolano mediados de los 70 y todos los 80. Y así el fútbol de colonia dio un paso al costado y terminó llegando a su final en buena medida con el Viernes Negro. Se devaluó la moneda y ya los equipos de colonia les cuesta contratar jugadores extranjeros, confrontan problemas económicos, los resultados no le ayudaron en nada y la afición no acudía mucho a los estadios. Y entonces el fútbol de colonia ahí llegó a su final. Javier González también comentaba un tema muy importante que era la nutrición, los jugadores y el aguante que podían tener a la hora de practicar este deporte y cómo luego con el inicio de San Bernardino también hubo ese repunte en ese ítem. Efectivamente, estamos hablando ya a principios del siglo XX. En aquella Caracas, en aquella Venezuela no había gimnasios como ahora, que uno va a una esquina y se encuentra un gimnasio para hacer ejercicio. En aquel momento no. Aparece el Centro Atlético de los Deportes y Gimnasia, que era el nombre oficial del equipo, o de la institución, pero popularmente era Centro Atlético. Y allí, poco a poco, los atletas, los futbolistas empezaron a hacer ejercicio, a alimentarse ya como si fuese un deportista de alta competencia, ya para jugar 90 minutos, pero en aquel entonces 25, media hora, y la alimentación no era como, por ejemplo, en aquel entonces no había suplementos vitamínicos que uno encuentra hoy, y esos jugadores principalmente eran aficionados, jugaban al fútbol los fines de semana, pero entre semana eran estudiantes, panaderos y cualquier otro oficio o profesión que tuvieran para ganarse la vida. ¿Y dónde podemos encontrar entonces este libro? De Lirio Vinotinto se puede encontrar única y exclusivamente a través de banesco.com y allí lo pueden descargar totalmente gratis. Cerca de 800 páginas, así que descárguenlo y esperemos que sea del disfrute de todos ustedes. Bien, amigos de UNTV, con esto terminamos entonces el recorrido de lo que fue el bautizo del libro de Lirio Vinotinto. Reportó para ustedes Félix Gómez para UNTV.